Las callecitas de San Andrés tienen ese, qué sé yo, tiene sus bulevares arbolados, sus esquinas tradicionales y su centenaria estación de tren del ferrocarril Mitre. San Andrés conserva su vieja esencia de barrio, de vecinos que se reconocen y de niños que encuentran aventuras en cualquier rincón de los clubes de barrio. Una vida que se ve reflejada con hermosa poesía en la obra de uno de los autores de teatro argentino más importante de los últimos 30 años, Mauricio Cartún, nacido y criado en San Martín. ¿Qué recuerdos hoy tenés desde este Mauricio Cartún de esa infancia en San Martín? Yo cuando vuelvo con la imaginación a San Martín, inevitablemente vuelvo con el corazón, vuelvo con toda la experiencia esa de infancia feliz, de criarme frente al Club 3 de Febrero, mi hermano jugando al básquet allí, la posibilidad de cruzar continuamente y tener como una especie de plaza personal. Claro, el club es como una especie de disposición de espacio de juego interminable para alguien que vive en los alrededores. Fíjate que cuando yo empecé a escribir teatro, muy rápidamente lo que se instaló como un universo personal fue el universo de San Martín. Yo escribí 4 obras de teatro que transcurren allí frente al Club 3 de Febrero, incluso algunas dentro del Club 3 de Febrero, porque lo que volvía continuamente era eso. La obra de Mauricio Cartún describe una trayectoria enorme, repleta de distinciones y reconocimiento universal. Ha recibido las máximas distinciones posibles del mundo de la cultura, como lo demuestran sus varios premios ACE de Argentores y 2 premios Conex de Platino. Un camino que se inició precisamente en las callecitas de su amado barrio de San Andrés. Me decías que cuando te pregunto de San Martín volvés con el corazón, con la imaginación, ¿no? Y déjame a mí cerrar los ojos, a nuestros televidentes cerrar los ojos y dibujar a ese Mauricio Cartún que se cría en San Martín, que estudia en San Martín y que de chico imaginaba ser un dramaturgo. Mirá, no imaginaba ser un dramaturgo, ni lo soñaba. Sí, lo que había era una rara pasión por la lectura. En épocas en las que naturalmente la televisión era menos frecuente, el único medio más intrusivo que había en la casa era la radio, los libros para mí fueron una apertura hacia el mundo. Fui un lector desde muy obsesivo desde muy chico. A la vuelta de mi casa, hoy ya no se llama 3 de Febrero, la avenida Eva Perón. Ahora se llama Eva Perón. Allí nomás, en Eva Perón y Islas Malvinas, la calle del Trede, que en ese momento se llamaba Santos Lugares, ahí nomás había una pequeña librería de barrio que se llamaba La Mickey. Mis viejos, cuando vieron que a mí me gustaba tanto la lectura, hicieron algo que yo no dejo de agradecerles cada día. Ellos no habían terminado colegio primario ninguno de los dos. Me abrieron una cuenta corriente ahí en La Mickey para que yo saque todo lo que se pueda leer. Yo podía sacar desde las revistas picarescas de la época, del Rico Tipo, el Paturuzú, hasta los libros con los que yo empecé a formarme literariamente. Esa posibilidad era como tener una especie de biblioteca abierta. Claro. De alguna manera empecé a sentir que mi vida iba a estar vinculada a los libros. No sabía, lo que sí sabía es que iba a estar vinculada a los libros como lector. Uno luego se da cuenta que en realidad, bueno, el escritor no es otra cosa que un lector que va degenerando hacia otro campo. Hay un momento donde ya no te alcanza lo que estás leyendo y empezás a pensar si no hay algo no hay algo más que uno pueda hacer con eso. Es lo que te pasa cuando te gusta la rica comida y hay un momento donde empezás a pensar, ¿y si cocino? Cuando a vos te gusta comer rico, es muy habitual esto de que en algún momento empieces a pensar cómo consigo este sabor, cómo busco esto, y uno se pone a hacer aquello de lo que disfruta. ¿Y cómo se produce el salto? ¿Cómo empezaste a ser bueno en lo que sos? Mirá, en principio allá en San Martín había un referente, Hugo Loiácono. Era periodista de San Martín de un diario zonal. Yo empecé un poco llevándole materiales a Hugo. Luego con el tiempo decidí hacer una de esas pruebas que uno es la moneda revoleada naturalmente, y presenté un cuento en un concurso que organizaba una revista, Hoy en la Cultura, junto con la librería Dante Alighieri, que está todavía en la galería. Claro. Me presenté y lo gané. Pero me decís, presenté un cuento. ¿Cómo hiciste el cambio de pasar del cuento a pasar a escribir teatro? Fue curioso.
Yo escribía cuentos, en realidad, también por una cuestión azarosa y vinculada a San mirá. Martín. Ya no estaba en el Tomás Guido, estaba en el Eduardo Wilde, que es el mismo colegio, pero a la noche. Intentando terminar quinto año, creo, cuarto o quinto, no me acuerdo. Y había un profesor de italiano que observaba que yo durante las clases, en realidad, lejos de prestar demasiada atención a la clase de italiano, leía. Y un día se me acercó y me dijo, mire, Mauricio, yo veo que a usted le gusta mucho la lectura y que cuando hace lectura, cuando usted lee, no hace despelote. Claro. Y cuando no lee, hace despelote. Entonces yo le propongo un pacto de caballeros. Si usted quiere leer, lea. Yo no lo voy a aprobar, usted se va a llevar la materia de examen. Pero usted tiene la posibilidad de hacer lo que usted quiere. Claro. Entonces, tráigase sus libros, lea. A usted le gusta leer, eso es muy sano, eso es muy bueno. Hágalo. Un día me olvidé el libro. Sí. Y entonces me pareció que yo no podía traicionar la palabra. Entonces dije, bueno, no puedo leer, ¿qué hago? Abrí el cuaderno de italiano y en el cuaderno de italiano empecé a escribir un cuento. Ese cuento fue el que ganó luego el premio en la librería, en la Dante Alighieri. Y fue ese primer premio que aún conserva entre sus objetos más queridos el empujón inicial para una carrera que aún sigue en constante expansión. Ganar a los 20 años un premio, escribiendo, es como una especie de sello en la frente. Es como decir, vos para lo que servís es para esto. Claro. Lo cierto es que eso me transformó en un cuentista. Yo no lo era, había escrito tres cuentos. Al año siguiente me presenté de nuevo, ni figuré además. Pero yo ya me veía escritor. Un escritor que rápidamente se metió de lleno en el mundo del teatro, ayudado por la casualidad y tal vez un poco por el destino. Un día, caminando por la calle Corrientes, vi un cartelito de un curso de dramaturgia, escritura teatral. Yo dije, eso es lo que tengo que hacer. Andaba medio perdido, había muerto mi viejo, yo laburaba en el mercado de Abasto, en Pedriel y Avenida San Martín. Claro. Todos los días me levantaba a las 2 de la mañana y trabajaba desde las 3 hasta las 10 de la mañana. No sabía muy bien qué hacer de mi vida y buscando a ciegas me largué a hacer este curso. Y este curso fue una iniciación de la que no volvés. El teatro es un lugar muy seductor. En el teatro hay actividad social, en el teatro hay actividad política y en el teatro se consiguen novias. Claro, a los 23, 24 parece? años no había una cosa más importante que esa. Claro. Y entonces me fui quedando. Contame cuándo, porque hasta ahora me venís contando cómo te encaminaste, ¿no? Y cómo llegaste a esa carrera. Pero ¿cuándo te diste cuenta con qué hecho, con qué persona, con qué cosa te diste cuenta, Mauricio, que eras realmente bueno? Uno siempre se confirma en los ojos de los demás. Cuando yo empecé a escribir teatro, allí en aquel curso, el primer curso que vi el cartelito ese, recuerdo la conmoción que me producía cuando mi maestro, frente a los ejercicios que yo leía, comenzaba a hablar de las virtudes de ese material. Siempre recuerdo que alguna vez, Pedro de Alessandro se llamaba él, alguna vez leí un pequeño ejercicio y cuando terminé de leerlo, Pedro me dijo, en un rato llega Regina era su mujer que estaba en el grupo, me dijo, en un rato llega Regina y se va a incorporar al grupo, me gustaría que lo leas de nuevo. Fíjate lo que, mirá, han pasado décadas de esto, pero ese pequeño señalamiento del maestro que te dice, cuando venga mi compañera, me gustaría que escuche eso que vos escribiste porque es bueno, eso es como darte una lapicera y ponértela en la mano y decir, mirá, si para tu maestro sos lo suficientemente bueno como para que algo que escribas él necesite transmitírselo a alguien que quiere, es porque eso tiene valor. La librería Mickey de San Andrés, el primer cuento premiado en la Dante Alighieri y el reconocimiento de un profesor. Esos son los 3 increíbles hitos fundacionales de una carrera enorme que con el tiempo también dio paso a su vocación docente. Entonces déjame preguntarte, ¿por qué la necesidad de enseñar, Mauricio? Yo me di cuenta muy rápidamente cuando empecé a enseñar que enseñar era el verdadero camino para aprender. Que uno no termina de entender en profundidad las cosas que hace hasta que no tiene que explicárselas al otro. Claro. ¿Por qué? En principio porque poner en palabras es tener que buscar el gesto elocuente. Es decir, lo que se puede decir, lo que se puede explicar, se entiende. Pero por el otro lado, porque hay que buscar ejemplos. Y los ejemplos son finalmente lo que te terminan aclarando a vos aquello que creías que sabías,
pero hasta que no lo empezás a confrontar con el ejemplo mismo, no terminás de ajustártelo. Y el Conex de platino es para Mauricio Cartún. ¿Qué importancia le das a los premios? ¿Valorás desde el principio la mirada del otro, ¿no? Y que la mirada del otro te hizo dar cuenta que realmente eras bueno. ¿Los premios son un mimo que sirven? Sí, son una confirmación material en todo caso. Cuando te dan un premio, generalmente está asociado a un espectáculo que ya de alguna manera fue confirmado con el público, y el público de alguna manera debe haber confirmado las virtudes de eso que luego un jurado va a reconocer. Pero es una apuesta en concreto, en todo caso. El premio no es otra cosa que un ritual de confirmación. Yo creo mucho en los rituales, eso es una apuesta en simbólico de algo que en este caso son los atributos hipotéticos que puede tener tu obra, tu puesta o tu escritura. Entonces, son importantes por eso. Si uno lo entiende como tal, lo vive simplemente como una especie de pequeña ceremonia de confirmación. Te escucho, es una definición fantástica la que acabas de dar, el ritual de confirmación. Ritual de confirmación que lo uno directamente con no creérsela, porque teniendo un Conex y guardar, sin embargo, tu primera distensión habla de que nunca te la creíste. Es que lo que uno tiene que entender en la carrera del artista, yo creo que en cualquier carrera profesional, yo hablo de la mía, sí, claro, porque es la que conozco, pero lo que uno tiene que entender es que no es una escalera como algunos te la venden. En general, siempre que uno piensa en una carrera artística, te la venden como una escalera. Se supone que cada vez tenés que ir más arriba. Por lo tanto, cada vez tenés que hacer algo mejor. Cada vez tenés que hacer algo que supere lo que hiciste. Y la verdad es que con los años uno se da cuenta que lejos de ser una escalera, es un pasillo. Claro. Es un pasillo oscuro en el que no se ve el final, en el que uno va. Cada tanto se abre una puertita, te metiste ahí, viviste un tiempito en esa habitación. ¿Sabes? Es como un viejo hotel fantasmagórico la carrera. Vas yendo y vas yendo y vas yendo. De cada una de sus habitaciones guardás algo. Las habitaciones de Mauricio Cartún están repletas de emociones, historias y obras de teatro que han llegado incluso a traducirse a idiomas tan exóticos como el griego. Un orgullo para San Martín y un legado enorme para la cultura argentina. Cuando yo pienso, por ejemplo, en qué me gustaría que quede de mis obras, siempre termino pensando exactamente en lo mismo, y es en el humor. Yo creo que si algo debería trascender de aquello que he escrito es la posibilidad de que pasados los años siga habiendo gente capaz de reírse, es decir, de que las obras produzcan un fenómeno físico en alguien y que riéndose descubran que además tienen sentido. A mí me parece que la diversión, la fiesta y a la vez el sentido, el pensamiento, es lo que le da en última instancia sentido al arte.